paso a nuestra entrevistada de esta jornada, María Mercedes Guevara, quien es candidata asambleísta por Centro Democrático. Bienvenida, María Mercedes, a este su espacio de la 96.9 FM. Buenos días, muchísimas gracias a 96.9 por esta invitación. Soy María Mercedes Guevara, la Meche Guevara, y estoy postulando para candidata a la Asamblea por la provincia del Guayas, circunscripción 3, justamente por los cantones, bueno, por el sector más peligroso del Ecuador, de lo que acabamos de justamente escuchar las noticias. Está compuesta por Durán, San Borondón, Playas, parte de Guayaquil, así que quiero ser su voz en la Asamblea Nacional. Ahí, María Mercedes, hay un gran desafío, como lo bien mencionabas, en tema de seguridad. Partiendo de ahí, ¿qué es lo necesario trabajar? Justamente por las necesidades que tiene mi distrito, tenemos 3 propuestas en temas de seguridad ciudadana. Primero, crear la policía penitenciaria para tomar el control de las cárceles, para retomar el control de las cárceles. Segundo, crear una policía de tránsito para fortalecer la seguridad ciudadana, es decir, eliminar la CTE y que estos pasen a ser los que, bueno, puedan ser parte de la policía de tránsito y así poder optimizar recursos. Porque ¿qué pasa si usted, ciudadano, está en la calle y resulta que lo asaltan y ve a un vigilante? No puede hacer nada, no está armado, no tiene la capacitación para ayudarlo, entonces necesitamos optimizar los mismos recursos que tiene el Estado ecuatoriano. Y lo tercero es que debemos de dotar también de seguridad a jueces y a fiscales para que puedan fallar en derechos sin ser amenazados. Hoy por hoy están matando también fiscales y jueces en las calles. Entonces, respecto a la seguridad ciudadana, tenemos 3 puntos importantes. Sin embargo, nada de eso se va a dar si no tenemos también políticas sociales y económicas, porque finalmente hay que recomponer ese tejido social para también evitar la delincuencia. Sin justicia no vamos a tener seguridad. Sin control en las cárceles tampoco vamos a tener seguridad. Y necesitamos fortalecer a la Policía Nacional para que nos puedan cuidar. Y además necesitamos un trabajo en conjunto entre todos los ciudadanos, sociedad civil, emprendedores, políticos, empresarios, todos tenemos que unirnos para trabajar en favor de la seguridad. Hoy por hoy, más del 50% de ecuatorianos están pensando en irse. Entonces, no es posible que no podamos vivir en nuestro país porque salimos a la calle y lo único que hacemos es persignarnos para decir, Dios, protégenos, porque nadie nos está protegiendo en las calles. Mira lo que tú contabas de Durán. El otro día me pasó algo terrible. Justamente me fue un chico a brandear el carro a la casa y me faltaba brandear al día siguiente el otro carro y llamé a preguntar qué pasaba y no llegó. Él vivía en Durán y lo mataron por robarle la moto. Entonces, está muy cerca de nosotros. La inseguridad la vivimos día a día todos los ecuatorianos. Así que bueno, necesitamos asambleístas que estén preparados. Yo tengo una trayectoria en el servicio público. Trabajé justamente en ministerios de gobierno, en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Justicia, en la Cancillería del Ecuador. Y además mi último puesto fue como delegada provincial de la Defensoría del Pueblo del Guayas, al cual renuncié para candidatizarme a la Asamblea Nacional. Por primera vez soy candidata. Estoy en la lista 1 del Centro Democrático por la circunscripción 3. 8:06, seguimos en diálogo con María Mercedes Guevara, quien es candidata asambleísta por Centro Democrático, como bien lo acaba de mencionar. También señalabas de que el tema de seguridad viene atado a un componente social, a un componente económico. Dentro de estos aspectos, en materia social, ¿qué es lo que se plantea desde el movimiento en el cual perteneces? Bueno, recuerden que uno de las 2 funciones que tienen los asambleístas son de fiscalizar y de legislar. Por tanto, uno de los temas importantes que debemos de tratar es el tema de salud pública. Cuando estuve como delegada provincial de la Defensoría del Pueblo, tuve la oportunidad de ver de cerca sus necesidades, de visitar estos hospitales públicos en los cuales no hay medicinas, no te están agendando las citas. Tuve la oportunidad de ver casos que llegaban a la Defensoría de gente que tenía enfermedades catastróficas como cáncer, que no les entregaban sus medicinas. No es posible que tengan que hacer acciones de protección para poder tener lo que es su derecho, que es el derecho a la salud. Así que vamos a fiscalizar desde la Asamblea Nacional a todos esos hospitales públicos para que tengan los insumos y para que realmente te atiendan y te den un servicio público de calidad como lo mereces. Además, otro de los puntos importantes que vi también como delegada provincial de la Defensoría del Pueblo
fue el tema que habían muchísimas denuncias, se habían triplicado las denuncias respecto de compras programadas de vehículos y de inmuebles. Entonces, en ese momento, cuando fui delegada provincial, tuvimos reuniones interinstitucionales y salió un reglamento de la Superintendencia de Compañías, que el cual ya debe estar, no es muy conocido porque tiene poco tiempo, pero ciudadanos ya pueden, según este reglamento, denunciar estos casos en la Superintendencia de Compañías y ya no es necesario, ya las compañías tienen que tener un capital no solo $800, sino de $300,000. Por tanto, es importante que ustedes conozcan que pueden denunciar en la Superintendencia de Compañías y que yo como asambleísta, esta vez desde la Asamblea voy a luchar por sus derechos y voy a fiscalizar que se cumpla, porque no es posible que la gente juegue ni con su billete ni con sus sueños de tener una casa y de tener un inmueble o tener un carro. Entonces son temas que es importante que tengas asambleístas que conozcan el sector público para que nadie les meta gato por liebre, que tengan capacidad, que tengan vocación de servicio, que tengan amor por el Ecuador, que dejen de pensar en intereses personales y piensen en el bienestar del Ecuador, porque mi equipo es el Ecuador. Ese es el ideal, ¿no? Porque obviamente las autoridades electas pues tienen que trabajar en favor de la ciudadanía, de esas necesidades, en crear normativas. Sin embargo, ya conocemos y es público de que a nivel nacional no hay esa confianza generada en los ciudadanos a través de los legisladores, ¿no? Definitivamente hay que hacer que esto cambie, esta realidad, con las nuevas autoridades, que se trabaje en favor del pueblo. ¿Qué consideras que falta todavía hacer para ganar ese voto de confianza, a pesar de que sea un requisito, ¿no? Pero que confiar justamente en los legisladores y que están ahí para hacer la voluntad del pueblo. Bueno, yo creo que es importante que nosotros analicemos quién va a ir a la Asamblea Nacional, cuál es su trayectoria. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a luchar por los derechos de los estudiantes cuando tenía 18 años desde la Universidad Católica, donde estudié Derecho. La gente me conoce y sabe de mis valores, de mis principios. Es importante que sepan que he trabajado en el sector público, que he trabajado en el sector privado, que soy igual que ustedes, por eso los entiendo y por eso estoy aquí, porque quiero y amo al Ecuador y quiero servir a mi país. Necesitamos gente que tenga vocación de servicio y que ya haya sido demostrada, que tenga la experiencia, que tenga las ganas de servir y que sea muy trabajadora, porque este es un momento crítico para el Ecuador. Estamos viendo una crisis terrible, económica, de seguridad, y la gente lo que quiere no es que los asambleístas se enfoquen en problemas que no le interesan a nadie, sino que la que la gente quiere es comer, es tener seguridad, es que los jóvenes tengan oportunidades. Entonces, es un momento tan crítico que te invito a pensar muy bien tu voto este 9 de febrero, porque tenemos que salir adelante como país. Así que yo los invito a confiar en mí, a confiar en la Meche Guevara. Tengo muchísimas propuestas, pero además, no solamente es cuestión de decir vamos a cambiar todas las leyes. No, hay leyes que son muy interesantes y que están muy bien, pero hay que aplicarlas y hay que fiscalizar. Entonces, por ejemplo, yo tengo otra propuesta que la viví desde la Defensoría del Pueblo, que es de reformar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico. Resulta que esa ley establece que si tú no pagas tu factura de luz eléctrica, al día siguiente deben de cortarte la luz. Pero ¿qué pasa? No hay ningún tipo de excepción para personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, como por ejemplo personas adultas mayores, como por ejemplo personas con discapacidad. Entonces, nosotros necesitamos reformar esa ley para que sea en beneficio de los ciudadanos, por lo menos que les den unos 30 días a personas que están en situaciones de grupos de atención prioritaria. No es posible que no haya una excepción, que el legislador, en vez de estar peleando por intereses de ellos o políticos, sáquense las etiquetas y busquen lo mejor para el Ecuador, porque eso es lo que necesitamos. Y sean cercanos a la gente, caminen, escuchen y sean la voz, porque eso es lo que necesita la gente. Los asambleístas tenemos que ser la voz de ustedes. Estamos conversando con María Mercedes Guevara, quien es candidata asambleísta por Centro Democrático, hablando un poco de las propuestas de campaña. Ya mencionábamos justamente lo importante que es para que tanto los candidatos como los que ya están electos pues puedan generar esa confianza dentro de los ciudadanos. Y a propósito, sí hay todavía temas que siguen preocupando y que se llevan a la mesa de los hogares todos los días, como por ejemplo es la necesidad de tener un empleo. Y a raíz de eso, pues también el tema económico de cómo el país pues puede seguir generando más ingresos
Acabamos de pasar hace unos meses una crisis eléctrica que golpeó mucho al sector productivo. Y esto es un tema que tiene que estar en la agenda del día porque confluye con el tema medioambiental. Incluso también hay que tener una política para eso. Todo esto va en sinergia con el tema económico, ¿no? ¿Qué es lo que se debe empezar a apuntalar para que estos errores no se vuelvan a repetir? Bueno, justamente puedo hablar desde mi experiencia. Mi esposo es emprendedor y ha vivido no solamente la crisis eléctrica, ha vivido la crisis de la pandemia, la crisis de inseguridad, la crisis eléctrica. Entonces sabemos en carne propia lo que vive un emprendedor. Resulta que en la ley, estuve revisando, si existe un registro para los emprendedores. ¿Tú la conoces? La ley, coméntanos. En la ley de emprendimiento, bueno, resulta que la mayoría de la gente, es un secreto, parece, porque la gente no hay difusión de este registro y lo puedes hacer por internet. Pero ¿qué pasa con este registro de emprendedores? En teoría te da beneficios para cuando sacas tu marca en el SENADI, en el ARSA, capacitaciones, pero realmente no está enfocado en lo que necesita un emprendedor. ¿Qué necesita un emprendedor? Simplificación de trámites, necesita créditos a bajo interés y necesita capacitaciones y descuentos que realmente vayan en favor del emprendedor. Entonces, yo propongo que revisemos esta ley justamente para darle beneficios al emprendimiento. El emprendimiento es un tema muy importante con el cual podemos ayudar al tema económico, pero no podemos seguirle poniendo trabas a los emprendedores y que más bien sea más difícil ser emprendedor, porque justamente la ley existe, por eso decía, hay muchas leyes buenas, pero hagámoslas aplicar, fiscalicemos. Y ese es el trabajo que parte justamente de la Asamblea Nacional. Son las 8:14 y para ir cerrando este diálogo, cuéntenos acerca de las actividades que esperan ustedes hacer el día de las elecciones. ¿Van a reunirse como tal, como movimiento? ¿En dónde van a recibir los resultados? ¿Qué es lo que un poco se prevé para esta jornada electoral? Bueno, yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a toda la ciudadanía de la provincia del Guayas, cómo me han recibido en las calles, he sentido su cariño. La gente lo que me pide es Meche, queremos gente que trabaje, Meche, queremos seguridad. Y bueno, yo voy a trabajar por ustedes porque siento al Ecuador en mi corazón, porque soy una persona que tiene capacidad y experiencia y por supuesto vamos a trabajar durísimo hasta el último para poder ser su representante en la Asamblea Nacional. Recorremos Durán, Playas, Mapasingue, Alborada, Urdesa, Ceibos, todos los lugares vamos a llegar. Así que efectivamente el día de las elecciones nos reuniremos con el equipo de trabajo a esperar los resultados. Sabemos que son positivos, sabemos que la ciudadanía nos apoya porque sabes que somos gente de bien. ¿Y hay algún sitio ya elegido justamente para la concentración del movimiento? Bueno, aún no me han comunicado el sitio, pero estaremos todos juntos, como siempre, trabajando en equipo, con Jimmy Jairale y con el resto de asambleístas, con Lenín Duque, que está en el Distrito 1, con Maluli Valdivieso, que está en el Distrito 2, con todo el equipo de Centro Democrático. Por supuesto, estaremos juntos para recibir esos resultados que sabemos que van a ser muy favorables en la provincia del Guayas y en todo el país. Muchas gracias a María Mercedes Guevara por acompañarnos esta mañana y por contarnos acerca de sus propuestas de campaña. Justamente ella está como candidata asambleísta por Centro Democrático y este es su espacio de la 96.9 FM. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestras propuestas, que sepan un poco más de quién es la Meche Guevara. Soy una ciudadana como tú y no te voy a fallar, por eso te pido tu confianza este 9 de febrero. Lista 1, Centro Democrático, y me puedes seguir en las redes sociales,